Bienvenidos nuevamente a Mentes Bíblicas. Luego de haber tomado un tiempo, nos agrada poder anunciarles que regresamos con nuestra sección ¿Qué dice la Biblia? El tema que nos ocupa hoy es el cristiano y la política, y para eso está con nosotros nuestro pastor Luis Miguel. Dios te bendiga, Peter. Como bien has dicho, hoy vamos a estar abordando un tema que puede ser sensible para algunos, especialmente en este último mes, después de lo ocurrido en Venezuela con Maduro, la participación protagonista de Estados Unidos y las consecuencias inmediatas y a largo plazo para nuestro país. No podemos olvidar que muchas familias, tanto en Venezuela como en Cuba, y no sabemos si en Estados Unidos también, sufrieron pérdidas de seres queridos. De modo que debemos empezar diciendo que es nuestro deber hablar con compasión, amor y respeto a aquellos que ni siquiera tienen que ver directamente con la política y estos enfrentamientos y que hoy lloran por la pérdida de algún familiar. Sin embargo, Peter, no es de Venezuela, Cuba y Estados Unidos que vamos a hablar, sino más bien de la política en general y cuál debería ser nuestra postura como ciudadanos del reino de Dios viviendo como extranjeros en este mundo. Y precisamente es así como deberíamos vernos primeramente. No pertenecemos a este mundo, vivimos en Cuba, estamos en Latinoamérica o donde Dios nos permita estar en el futuro, pero somos extranjeros. De hecho, Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, se dirige a los creyentes de la siguiente manera: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y precisamente estas eran las palabras que en el Antiguo Testamento describían a Israel en el exilio. Sin embargo, ahora, según Pedro, la iglesia, como verdadero pueblo de Dios que vive en el exilio de este mundo, somos llamados extranjeros y peregrinos. De modo que eso es lo primero que quiero que tengamos en mente en cuanto a la política de este mundo. No somos de aquí, no pertenecemos aquí. De hecho, Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo que mi reino no es de este mundo. Ahora bien, habiendo dicho esto, mientras estemos en este mundo siendo conscientes de que somos extranjeros y peregrinos, no pocas veces tendremos que dar nuestra opinión o se nos va a pedir nuestra opinión acerca del gobierno o acerca de eventos como los ocurridos en Venezuela. No es pecado tener una postura política definida. Y debemos saber que nuestros hermanos, aún en nuestra iglesia local, tienen posturas o maneras de pensar acerca de la política. Yo como pastor las tengo también. Y el que dice que no se mete en política, miente de alguna manera, porque aunque sea en privado, siempre tendremos posturas personales acerca de este tema que es bien complejo y, como decíamos al inicio, sensible. Con todo esto, hermanos, mi intención es que nos veamos frente a estos temas como representantes de Jesús en este mundo y no como representantes de un gobierno u otro o de una posición política u otra. Así que proseguiré a compartirles algunos principios o enseñanzas que podemos ver claramente en las Escrituras. Primero, la política habla de un mundo afectado por el pecado y necesitado de Dios, un mundo que no quiere ser gobernado por Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor el surgimiento, por ejemplo, de los reyes, nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 9 y encontramos lo siguiente. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
Tenemos que recordar por la palabra del Señor que el mismo surgimiento de los reyes, que pudiéramos pensar que es el surgimiento también de la política, tiene su raíz en rechazar el gobierno de Dios, en rechazar el gobierno de un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, que quiere lo mejor para su creación. Sin embargo, por causa del pecado, el pueblo de Dios y el mundo ha rechazado el gobierno de Dios. Así que la política, amados hermanos, habla de un mundo afectado por el pecado, necesitado de Dios y un mundo que no quiere ser gobernado por Dios. Pero en segundo lugar, nuestra opinión o postura política no debe basarse en los hombres, sino en qué tanto nos acercan o nos alejan del Dios verdadero, la política de un país o algún gobernante. Cuando pensamos en la política, no debemos enfocarnos en los hombres. Hay presidentes o políticos, pueden ser de nuestro país o de otros países, que pudieran de algún modo caernos bien, pudieran ser carismáticos, pudieran incluso tener programas de gobierno que nos gusten de alguna manera o nos convengan de alguna manera, pero nuestra opinión o postura política no debe basarse en lo que proponen los hombres, sino en qué tanto nos acercan a Dios o qué tanto nos alejan a Dios sus políticas o las leyes de un país o las leyes de algún gobernante. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 5 versículo 29, nosotros leemos que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este texto y en otras partes de las Escrituras vemos a hombres de Dios eligiendo primero glorificar el nombre del Señor antes que los gobernantes. De modo, amado hermano, que nuestra opinión o postura política depende de en qué manera nos están llevando ese gobierno o ese gobernante o esos políticos a agradar el nombre del Señor, y no necesariamente por sus dotes de líderes o por lo que ellos propongan. En tercer lugar, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que no es pecado denunciar las injusticias y criticar con honestidad a los gobiernos de este mundo, pero no debemos hacer de eso la gran comisión. Nosotros, y esto es un tema, amado hermano, que no vamos a poder cubrir plenamente por medio de este programa. Yo le animo a que pueda ir a la palabra y nutrirse aún más en ella. Pero nosotros, por ejemplo, podemos recordar varios salmos en los que los salmistas protestan delante de Dios en oración, se quejan delante de Dios precisamente por gobernantes injustos, por políticas injustas. Asimismo, en la actualidad, nosotros podemos conocer hermanos que se han quejado o han criticado. Puede ser nuestro gobierno en Cuba, pero puede ser en otros lugares del mundo, y nosotros debemos entender que no es pecado, no está prohibido por Dios denunciar las injusticias y criticar con honestidad a los gobiernos de este mundo, pero no debemos de hacer de eso la gran comisión. Lo más importante para nosotros como creyentes no es tener la razón en cuanto a la política, sino compartir el mensaje del Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones. Pablo, de hecho, cuando escribe a los romanos, él dice algo que siempre me ha llamado mucho la atención y de alguna manera ha confrontado mi vida. Él empieza el capítulo 10 de Romanos diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense que Pablo está hablando acerca de, pudiéramos decir, su patria, acerca de su país. Y era un lugar, una nación que de hecho estaba bajo la opresión de Roma, y había posiblemente en Pablo deseos quizás internos de que pudieran ser libres incluso del imperio romano. Sin embargo, lo que Pablo les dice a los romanos acerca de Israel es que dice que el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. Así que, amado hermano, si bien nosotros pudiéramos tener anhelos por nuestra nación o como creyentes estando en otros lugares del mundo, pudiéramos tener anhelos en cuanto a un cambio
o anhelos en cuanto a cosas que quisiéramos que se hicieran diferentes, nuestro mayor anhelo acerca de nuestro país debiera ser para salvación, así como Pablo decía acerca de Israel. Por otro lado, otra de las enseñanzas o principios que podemos ver en las Escrituras es que la política no es más importante que mi prójimo. La política no debe ser, amado hermano, más importante que nuestro prójimo. Y yo pienso principalmente en nuestros hermanos de la iglesia local, nuestros vecinos, sabiendo además que en su mayoría nuestro prójimo tiene que ver con personas que viven en una comunidad militar, que sabemos quizás de la mayoría cuáles son sus posturas políticas. Debemos recordar que la política, amado hermano, no es más importante que esas personas. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 8, nosotros encontramos a Pablo tratando un tema de la libertad que tenemos en Cristo en cuanto a alimentos inmundos y cómo los corintios debían tener en cuenta quiénes eran sus hermanos más débiles y cómo deberían ellos hacer ajustes por amor de ese hermano débil en cuanto a ese asunto. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 8 versículo 13 leemos: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y evidentemente esto está en su contexto específico en 1 Corintios, pero nosotros pudiéramos pensar cuáles o quiénes de nuestros hermanos pudiéramos nosotros serle ocasión de caer por hablar de política o por hacerle saber nuestras posiciones en cuanto a política. Hermanos, la política no es más importante que nuestro prójimo. Así que cuando entremos en un debate o en una discusión acerca de política, pensemos en qué es lo más importante en nuestra relación como creyentes. Es decir, de qué manera la política para nada debería dividirnos a nosotros como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo que somos. Y por último, recuerda, amado hermano, que Jesús reina sobre todas las naciones y todos tendrán que dar cuenta cuando Él regrese. Si hablamos de política, estamos pensando, amado hermano, en quienes nos gobiernan, en quienes gobiernan otros países, en nuestros propios anhelos acerca de lo que entendemos que debería ser un mejor país o de lo que debería hacer funcionar quizás una nación. Pero recuerda que Jesús reina. Nosotros somos ciudadanos del reino de Jesús y Jesús reina sobre todas las naciones y todos tendrán que dar cuenta cuando Él regrese. Si bien nosotros estamos preocupados por lo que ocurre a nuestro alrededor, por lo que ocurre en el mundo, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las guerras, con todos estos asuntos, nosotros debemos estar tranquilos, deberíamos estar tranquilos, porque todas las naciones y todos los gobernantes tendrán que dar cuenta a Dios cuando Jesucristo regrese. Nosotros leemos en Abdías, en donde encontramos una profecía dirigida a Edom. Sin embargo, encontramos un texto que tiene que ver con todas las naciones de la tierra. En Abdías, el versículo 15, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Escuche bien, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De modo que encontramos en una profecía dirigida a Edom una promesa que tiene que ver también con todas las naciones de la tierra. Así que si bien nosotros estamos o pudiéramos estar preocupados acerca de la política de nuestro país o de la región en la que se encuentra nuestro país, sepamos que en el día del Señor todas las naciones serán juzgadas. Y dice que como hicieron, así se hará con ellas, y su recompensa se volverá sobre su cabeza. Así que nuestra confianza está precisamente en la convicción de que Jesús reina y sobre todas las naciones, y todos tendrán que dar cuenta cuando Él
regrese. Así que, amado hermano, esto pudiéramos catalogarlo como una pequeña introducción a un tema bien amplio en el que debemos crecer, siempre fijándonos en la palabra del Señor. Pero espero que usted haya podido tener o termine teniendo, por medio de esta reflexión, al menos una pequeña introducción a la manera en la que tú y yo como creyentes deberíamos adentrarnos en temas de política. Así que Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea sobre tu vida y tu familia.